Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, acá voy a seguir con este tema de las entrevistas y en este caso es una entrevista que hice en 2013, en agosto, al señor Quique Alcatena, dibujante de Merlín con Robin Hood, La Fortaleza Móvil, El Mundo Subterráneo, El Mago, con guiones de Barreiro, Pesadilla, Cero Líquido con Masitelli, ¿no? Conan también y un montón de historietas más para Marvel y DC. Yo desconocía un montón de laburo de este hombre y más, cosas que hace ahora. Es para mí un dibujante que rompió un montón de reglas, imponiéndose con su propia impronta, su propia visión, su propio talento en el lenguaje del cómic y que no se aparta del lenguaje del cómic, porque algunos ilustradores o dibujantes se vuelcan más a la ilustración y pierden totalmente el tema de la narrativa, ya deja de ser arte secuencial, ya deja de ser una historia que se cuenta con dibujos para hacer una fila de dibujos que por sí mismos dicen algo, pero que no hacen una narrativa. Kike Alcatena lo mantuvo siempre eso. Y bueno, acá yo primero pido disculpas de antemano porque leer esto hace 10 años, ¿no? Estamos en 2023. ¿Y cuánto cambia, en este caso hablo de mí, el punto de vista, ¿no?, del entrevistador respecto a ciertas preguntas que hoy no me parecen? Hay algunas que realmente eliminé porque me parecen que no tenían nada que ver, no le hacían justicia a la entrevista, y dejé las que sí tienen que ver con el entrevistado, ¿no? Que es su oficio, su personalidad, su forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, y empezaba como siempre, ¿no? Con la pregunta: ¿quién eres? Preséntate con tus palabras, por favor, con tus propias palabras, ¿no? A lo que responde Quique Alcatena: soy Enrique Quique Alcatena, historietista. Bien, sabes, con estos diálogos me doy cuenta que la palabra historietista abarca en algunos casos una trayectoria enorme. ¿Cómo empezaste a aficionarte a la historieta? Y responde Quique, ¿no? Desde el momento en que cayó en mis manos, allí en mi lejana infancia. Recuerdo especialmente con mucho cariño Crisis en Tierra 1, en un número de Batman presenta Campeones de la Justicia, que era como en Novaro habían bautizado a la Justice League. Digo, sí, he visto en tus comentarios y también en tu blog que valores muchísimo a los cómics de superhéroes. Yo me formé más con la revista Scorpio y algunas españolas de los 80, y me admiraba en la casa de Francis Laggi, que era mi profesor, cuando él me mostraba, a modo de enseñanza, montones de páginas de historietas de superhéroes. Era como que me había perdido de algo. Hoy tengo en mi colección cosas de Marvel y de DC, pero soy medio exquisito en mis preferencias. ¿Viste que hay autores que tienen cierta aversión a los cómics? En un documental sobre Moebius, Jodorowsky hablaba peste sobre ello. Acá hago la acotación yo, ¿no? Cómic referente a la historieta de superhéroes, ¿no? Así decimos a los cómics. En Argentina se le dice más historieta, ¿no? Como tebeos en España, fumetti, bandes de cine. O sea, pero yo me refiero a cómics muchas veces, más que nada en la época que hacía estas entrevistas, que me marcaban mucho la diferencia. No dibujamos cómics, dibujamos historietas. Entonces yo decía cómics. Hoy, pasado 10 años, me parece que la palabra historieta se dejó, quedó un poco marginada o en desuso, y por eso yo uso la palabra cómic refiriéndome al arte secuencial, al arte de los cómics, como que es una generalizado de este tipo de medio que tenemos para expresar historias dibujadas, ¿no? Bueno, y ahí le decía que Jodorowsky hablaba peste sobre la historieta. Igual pienso que es una manera de pensar de esa época,
o por distintas ideologías respecto a las historietas, digo yo. Pienso que el dibujo no tiene fronteras ni límites. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Cada maestrillo con su librillo, dice Quique, y sobre gustos no hay nada escrito. De todos modos, no me gusta denostar o hablar pestes, como decís, de nada. Soy muy cauteloso al respecto porque a mí que algo no me guste no me autoriza a descartarlo. Me gustan los superhéroes y me gusta Jodorowsky. Eso sí, reconozco que el tratamiento que en general se hace hoy en día de los superhéroes no es para mí. Ajá. ¿Y cuándo sentiste el impulso de empezar con el dibujo? También, a muy temprana edad, siempre estuve con mis lapicitos y hojas de papel dando vueltas por ahí. ¿Qué temas te gustan en los dibujos y las historietas? Muchísimos, dice Quique, aunque confieso que tengo una inclaudicable debilidad por los superhéroes. ¿Cómo empezó tu carrera profesional? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Mis primeros trabajos fueron allá por el 75, un guión de un tal De Visión, andá a saber de quién era el seudónimo, aunque intuyo que se trataba de algún guionista italiano, ambientado en el Tíbet, que me dio Alfredo Scuti, pero que nunca salió publicado en la Scorpio Nacional. No sé si lo habrá sido en la italiana. Y uno mío de fantasía heroica, muy a los Faucher y Grey Mauser de Fritz Lieber, que corrió la misma suerte. Después seguí metiendo alguno que otro guión italiano, generalmente del tema histórico, mientras era al mismo tiempo ayudante de Chiche Medrano, especialista en historietas bélicas y de aviación, un señor dibujante. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Fama? La fama es puro cuento, dice, y a la larga no es nada. Vivir del trabajo que me gusta, poder mantener en familia con el oficio que siempre me apasionó, ya es muchísimo. Y le digo yo, sí, ¿qué es lo que te hace juzgar si una historieta es buena o mala? Me cuesta hablar en términos de bueno o malo. Me parece que la prueba final de una obra de arte es si nos emociona, si nos conmueve, o nos muestra algo que hasta ese momento desconocíamos o solo presentíamos. Le digo, sí, y viendo tus trabajos, uno percibe que preferís la libertad de expresión a las estructuras. Hace mucho, cuando leí Merlín y vi todas esas hadas chiquititas entre unas líneas sinuosas y armoniosas, quedé fascinado. Creo que por un momento estuve dentro de la historia. ¿Cómo fue trabajar con un guión de Robin Wood? ¿Tuviste alguna charla con él? ¿La editorial te dijo algo cuando vio tu estilo de dibujo? Fue un placer trabajar con uno de los guionistas que más admiraba desde la adolescencia. Cuando descubrí Nippur y Dennis Martin. Es verdad, Dennis Martin, Nippur, todo lo que hacía Robin Wood, espectacular, ¿no? Acá sigue diciendo Quique. Lo conocí a Robin a fines de los 80, principio de los 90, en una muestra de historieta que había realizado en Recoleta. Explico para los que no sepan que Recoleta es una zona de Buenos Aires donde se reúnen varias universidades, un cementerio muy importante y algunos espacios de muestra de arte, ¿no? De bellas artes, quiero decir. Continúa Quique. Y allí fue que me propuso trabajar con él. Había visto mi trabajo con Barreiro y le había gustado. Merlín salió primero en Italia y más tarde en Columba, mi primer trabajo para esa editorial. Recuerdo que Presa, el director artístico de Columba, una persona fascinante, que sabía muchísimo de historieta, estaba intrigado con mi trabajo, pero creo que le gustaba. Y le pregunto yo, cuando supe que dibujaste Conan, al instante empecé a buscarlo. Soy muy fan de las historias de Howard. Ver una versión tuya de Conan me encantó. Algo parecido me ocurrió con Merici. ¿Cómo llegaste a trabajar en una editorial internacional? ¿Esa fue la primera vez que lo hacías? No, ya había trabajado bastante para DC y para Eclipse, también para Marvel. Llegó al mercado estadounidense de la mano de Tim Truman, al que le había gustado mi trabajo en La Fortaleza Móvil, de Barreiro. Quería que entintara su nueva versión de Hawkman, en How War. Después tuve la posibilidad de hacer lápices y tintas para Batman y otros personajes, junto a Chuck Dixon y Alan Grant.
No me interesaba ser solo intintador o lapicista. Me gustó mucho hacer Conan porque me encantaba Howard y lo que con ese personaje habían realizado Fran Frazetta en la ilustración y Barry Windsor Smith, Kane y Buscema en historieta. Es verdad, lo que se hizo con Conan no es espectacular. Todos estos que nombra él, Gil Kane, John Buscema, espectacular. Bueno, le digo yo, Barry Windsor Smith me voló la cabeza con Arma X y el Conan que hizo es hermoso. También trabajaste con Barreiro y Massitelli. ¿Ellos te buscaron para sus guiones o fue algo que se dio mediante la editorial? En aquellas épocas era el editor el que entregaba al dibujante el guión, basándose en el estilo y el potencial de este. Cuando Alfredo Scuti vio las cosas de fantasía y ciencia ficción que yo estaba haciendo para Inglaterra, me dio la Fortaleza Móvil. Fue mientras la estaba dibujando que recién conocí a Ricardo Barreiro. Eduardo Massitelli escribió Pesadillas, para mí, y cuando a su vez vio lo que yo estaba haciendo con Ricardo, después nos encontramos y empezó una amistad que hasta hoy dura, ¿no? Es verdad, ellos son socios de muchas historias, ¿no? ¿Qué podés contar sobre Barreiro? Es un guionista que admiro profundamente. Le pregunto porque Ricardo Barreiro ya no estaba entre nosotros. Y claro, para mí, muchos chicos de mi edad, en esa época que leíamos La Scorpio, Barreiro era el guionista de Bárbara, con Zanotto, y guionista de Ciudad. O sea, era como uno de nuestros guionistas héroes, y se había ido de repente muy pronto, ¿no? Y Quique me cuenta, era un tipazo, generoso y abierto, una máquina de ideas, pero muy desvolado, uno de nuestros grandes guionistas. Le digo yo, ¿cómo era la modalidad de trabajo en editoriales como Record o Columba? De Columba mucho no te puedo decir en lo que a mí me toca porque entré a ese editorial de una manera poco usual, como te comenté, pero tengo entendido que funcionaba más o menos igual que en Record. Al principio, y durante muchos años, Scuti me daba un guión que tuviera que ver con mis gustos y tendencias. Cuando lo tenía listo, Juan Zanotto, el jefe de arte, lo chequeaba y me sugería cambios o correcciones. Recuerdo que me infartaba llevarme de vuelta el trabajo a casa para hacer lo que Juan me había indicado. Siempre cortésmente, eso sí, porque era muy respetuoso del trabajo de sus colegas, aún del de un principiante como yo. Pero reconozco que siempre tuvo la razón al señalarme las cosas a corregir. La primera vez que no tuve que llevarme el trabajo de vuelta fue una gran satisfacción. Con el paso del tiempo, las propuestas sobre guiones o ideas para desarrollar partían de Ricardo y yo, o Eduardo y yo, más tarde. Scuti nos tenía confianza y siempre nos daba el visto bueno. Y le digo yo, qué groso tener de jefe de arte a un dibujante tan espectacular. ¿Tuviste algún contratiempo para recuperar tus originales? Durante muchísimos años, aquí y en todo el mundo, el uso era entregar los originales a las editoriales. Uno estaba contento con el hecho de poder trabajar en el medio que quería y estaba más o menos resignado a perder los originales. Tuve que correr bastante agua bajo el puente para que tomáramos conciencia del valor del original y de la posesión de los mismos. No solo por el florecimiento del mercado de venta de originales a coleccionistas, sino fundamentalmente que nos correspondía por derecho. Eso sí, todo lo que entregué antes de plantearle a Alfredo Scuti, ¿no?, que los originales se quedaban conmigo y que le entregaría fotocopias, y eso fue recién a partir de Acero Líquido, a principios de los 90, nunca más volvió. Se había ido todo para Italia. De vez en cuando aparecen algunos de esos originales en venta por la red, pero ya está, ya fue, ¿no? Es verdad, hay historias, esto es acotación mía, se cuentan de dibujantes que han vuelto a las editoriales o los edificios y se toparon con montones de originales tirados en el suelo, con rastros de humedad, cosas así. Pero hay que ver que era el trabajo, que era una cosa que se movía mucho y que no sé si se cotizaba tanto el tema de vender originales. Hoy es un mercado poderosísimo, te metes en internet, son carísimos los originales y bueno, le sacaba un ingreso bastante importante a estos grandes dibujantes, ¿no? Bueno, le pregunto,
¿Cuál era tu producción semanal de páginas? ¿Trabajás con ayudantes? Jamás de los jamases llevé el cómputo de lo que hago por día, semana, mes o año. Jamás me puse a contar páginas de historieta que he dibujado en estos casi 40 años de profesión. No tengo la cabeza ni la inclinación para ese tipo de datos. Sé que tengo que entregar un trabajo en tal fecha y para esa fecha debe estar. No me pongo a pensar, hoy tengo que hacer 2 páginas y media, mañana 3 y un cuarto, etc. Es muy grosso, ¿eh? Poquísimas veces tuve que pedir ayuda a algún colega para realizar un trabajo. No me gusta trabajar con ayudantes. No me gusta sacrificar ni un ápice de mi visión personal, sea esta lo que sea, a la hora de ponerme a dibujar. No me molesta dibujar fondos, tarea que generalmente se le encarga a los ayudantes, sino todo lo contrario. Bueno, yo le digo que lo entiendo. Hace unos años tuve un contratiempo con las fechas de entrega de una novela gráfica y me sugirieron que busque una ayuda. El problema era que en mi cabeza ya tenía el diseño de los personajes con el fondo, así que dormí menos, pero llegué. ¿Qué es la historieta para vos? Una forma de expresión fascinante y en lo personal, además, una obsesión y una dicha inagotable. Bueno, le digo yo, ¿sabes que me encanta tu trabajo, tu incansable búsqueda? No ocurre con muchos dibujantes. Lo más común es que te topes con una nueva historieta de un dibujante que has perdido de vista unos 10 años y te encuentres que no ha cambiado mucho. Pero en tu caso, sé que me darás una sorpresa. ¿Estoy acertado o es solo mi imaginación? Me dice, gracias por el cumplido. Siempre trato que cada trabajo sea interesante para el lector. Siempre trato de comprometerme con lo que hago, de no hacer las cosas de taquito. Por supuesto, algunos salen mejor que otros. Algunos gustarán más que otros. Hay algo que me olvidé preguntarte. ¿Cuál es tu formación como dibujante? ¿Dónde aprendiste? Lo digo porque a veces he imaginado que tiendes a lo pictórico dentro de la historieta. Aprendí mirando y volviendo a mirar a los dibujantes que me gustan, que en general son los que me gustaron siempre. Por eso siempre aclaro que cuando uno se define como autodidacta, en realidad quiere decir que no ha tenido un aprendizaje formal o académico. Uno siempre tiene maestros, que en mi caso han sido muchos, tanto historietistas como ilustradores y pintores también. Infantino, Dicto, Kirby, Winsor Smith, Salinas, Foster, Forter, Marsh, Lucho Olivera, Oswald, Dulac, Nielsen, Rackham, Frazetta, Okusai, Saraku y un larguísimo etcétera. También admiro el manejo de los grises, las texturas y tus tramados, le digo yo, ¿no? Tengo un par de libros de Gustave Doré, con imágenes de ángeles y perspectivas en medio de bosques donde la iluminación es gloriosa. Encuentro algo similar en tus dibujos. ¿Es muy importante el expresionismo así en tus dibujos? Y él me dice, me olvidaba de Doré, descaradamente. Muchas veces trato de imitar en mi pasado a tinta la riqueza de texturas y tramas de sus grabados. Si por expresionismo te referís a la escuela artística de principios del siglo XX, me reconozco un total admirador de la misma. Sí. Y también debo preguntarte por el surrealismo. Hay imágenes de tu creación que parecen salidas directamente de un sueño. ¿Recordás tus sueños, Quique, o es obra pura de tu imaginación? No es en mis sueños donde encuentro inspiración, sino en el ejercicio sostenido de la imaginación, por supuesto alimentada por todos los artistas, escritores y músicos que admiro, y por la riqueza inagotable de la cultura humana, del spiritus mundi, como decían los ocultistas. Acá le pregunto esa pregunta que era temporal, hoy ya queda muy vintage, donde yo le digo si tiene un e-sign favorito, una publicación virtual, ¿no?, colgada en la red que le guste. Y me dice, me gusta Purple Comics, de Lea Caballero, un gran amigo, y su banda. La Liga del Mal de Baró, Tambucio y sus secuaces, y Totem Comics de Calvi y un servidor. O sea, él también estaba en el tema de design, ¿eh? Sí, a mí también me gustan, le digo. Yo también valoro bastante el manga. Tiene elementos expresionistas y de narración muy útiles. Lo único que me ha ocurrido cuando intenté hacer un manga fue que me sentí restringido por ciertas técnicas. Por ahí es algo personal. ¿Qué opinás sobre el manga?
Como en cualquier otra encarnación de la historieta, hay cosas magistrales e interesantísimas. Me encanta la obra de Tezuka, de Sakaguchi, de Marou, de Kokei, de Kojima, de Tanaka. Bueno, ¿hay algún autor contemporáneo que sigas? Me dice, unos cuantos. Moore, Calvi, Fer Gris, Lucas Nine, Suiten, Guy Davis, Miñola. Dice, Suité, buenísimo, le digo yo. En estos días estoy viendo laburos de Fer Gris impactantes. ¿Cuál es tu autor favorito? Imposible para mí tener un favorito, uno solo. Hay muchos autores que me gustan por diferentes motivos, pero entre todos ellos, Alan Moore pisa muy fuerte. Según tu parecer, ¿los autores de historieta colaboran entre sí o son individuos aislados? Hay de todo, me dice, como supongo que lo hay en todos los oficios y profesiones, pero he conocido en este métier gente única, tanto humana como profesionalmente, como Oswald, Calvi, Silacci, Masitelli, Lucho Olivera, Rodríguez Migueles, etc. Lucho Olivera, en muchos momentos de mi vida, uno de los mejores dibujantes argentinos. ¿Qué recuerdos tenés de él? Entrañables recuerdos. Su Nippur me abrió la cabeza. Conocerlo personalmente y tratarlo a lo largo de los años fue una dicha y un honor. Lo extraño muchísimo. ¿Qué opinás de los guionistas y de los escritores? Que te contesto nombrándote otra vez a Eduardo Masitelli, mi compañero de ruta durante 25 años ininterrumpidos. Atesoro nuestra colaboración como pocas otras en mi profesión. Sin duda, le digo. Siguen en proyectos comunes. Han publicado en editoriales de todo el mundo, ¿verdad? Seguimos trabajando juntos. No te creas que nuestro trabajo ha sido publicado en muchos lados, más que nada en nuestro país e Italia. ¿Es importante la divulgación de las novedades sobre historieta? Claro que sí. Todo lo que sirva para difundir nuestro trabajo está bien. ¿Qué opinás de la autoedición? Una alternativa valiosísima. ¿Te animás a opinar sobre algún editor? ¿Cómo no? He trabajado con muchos, pero entre los históricos quiero destacar a Alfredo Scuti y a Manuel García Ferri. Dos nombres importantísimos de la historia de la historieta, le digo. Ahora recuerdo un unitario, no sé si Balcarce era el guionista, sobre un soldado que descubre en la última página que es un robot. Ahí dibujaste unas máquinas de guerra fusionadas con arañas. Tal vez ni te acuerdes de esto. Para mí es significativo porque fue una de las primeras historietas tuyas que vi. En realidad fue la primera que vi. En La Scorpio, supongo. ¿La recordás? Y me dice él, la verdad que no me acuerdo de ese trabajo, pero sí recuerdo muchos guiones de Balcarce, uno de nuestros mejores guionistas de ciencia ficción, sobre todo aquellos en los que ayudé a Chiche Medrano. He visto que dictás seminarios y cursos de historieta. ¿Estoy en lo cierto? ¿Tenés muchos alumnos? Estás en lo cierto. De vez en cuando doy talleres, tarea que disfruto mucho. Nunca me puse a contar cuántos alumnos tengo, pero son lo suficientes como para que el taller no se me escape de las manos y no pueda dedicar a cada uno el tiempo que se merece. No me interesa tener 30 alumnos, porque sería inmanejable. Hoy en día muchos profesionales ya dejaron de usar el lápiz, el papel y la goma. ¿Qué opinás sobre los programas de diseño gráfico? Yo sigo siendo fiel a esos 3 artículos que mencionás. Me parece que las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro menester están muy bien, pero no son lo mío. Sí me interesaría aprender a usar el color digital, pero no pierdo el sueño por ello. ¿Qué necesita, según vos, un dibujante para ser profesional? Disciplina, en el sentido más cabal y profundo del término, que no tiene nada que ver con formulismos o reglas que están reñidos con la espontaneidad. Yo acoto, ¿no? Opino igual. ¿Ves televisión? Hace mucho que no veo televisión de aire o de cable, pero sí muchas películas o series en DVD. ¿Qué opinás sobre los adelantos tecnológicos de la vida diaria? Que están muy bien, pero me da cierto resquemor comprobar que dependiente de ellos nos hemos vuelto. Hasta hace relativamente poco nos arreglábamos muy bien sin tanta cosa. ¿Qué pensás de las nuevas formas de comunicación, de las redes sociales? Son muy útiles, pero otra vez, tengo la sospecha de que están solapadamente reemplazando una forma de contacto más directo y humano, para llamarlo de algún modo. Sí, hacia eso vamos, le digo, ¿no?
pero no veo cómo se puede impedir. Siempre fue así, con la máquina de vapor, el telégrafo o los motores de combustión. Lo nuevo reemplaza lo anterior, sin posibilidades. Se dice que ahora los chicos siguen aventuras a través de los juegos de video o historias de cine condicionadas por el merchandising. ¿Pensás que eso reemplazará a los cómics? Puede ser. Todo cambia, nada queda fijo en el tiempo. Y lamentablemente, en muchos países se dejó de pensar en los chicos a la hora de hacer cómics. Por eso rescato el quijotismo de la gente de banda dibujada que trata de volver a acercar a los chicos a este medio. Es cierto, lo que admiro del manga es que hacen historias para cada tipo de público. Creo que no ha dejado olvidado a nadie. Hay para niñas, para deportistas, para adultos, ciencia ficción, fantasía, terror, adolescentes, el género que se te ocurra. Pero la verdad no tengo idea qué es lo mejor que puede hacerse con la historieta. ¿Has pensado en algo de esto? Lo mejor que puede hacerse es volver a interesar a los editores para que apuesten por el medio. ¿Por qué será que en la opinión general la historieta es tan infravalorada? Porque sufre del prejuicio común a todas las manifestaciones artísticas llamadas populares, o que tuvieron un origen popular. La historieta está unida a los medios masivos de comunicación en sus orígenes, y arrastra desde entonces el estigma de lo poco sofisticado, de lo ramplón. Aún así, ha dado obras de arte universalmente consagradas, como Little Nemo, Crazy Cat, Corto Maltés, Mafalda. Así que si hay, como las hay, personas que aún la subestiman, allá ellas. Coincido, allá ellas, le digo yo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la propuesta de ley para incentivar la producción de historieta nacional? Esta propuesta salió de un colega hace años y se trató de llevar a ciertos medios, terminó en partidos políticos disputándose esto, y bueno, quedó, esto era 2013, estamos en 2023, está ahí, en suspense, la historieta, una ley para promoverla, para incentivarla, está ahí. Bueno, ¿qué me respondió Quique Alcatena? Está muy bien la teoría, pero veremos cómo se lleva a la práctica y si funciona como incentivo para que los historietistas hagamos mejores trabajos, mejor aún. Le digo, ojalá. Respecto a la idea de agremiarse para conseguir la pensión o jubilación para los dibujantes, eso. Acá voy a hacer otra acotación. Había un chiste que estaba buenísimo de Miguel R. Piso, donde viene un dibujante a la oficina del editor con un cartel de que se estaban juntando los dibujantes y el editor le dice, uy, qué buen chiste ese, está bueno, te lo publicamos la próxima semana, porque no había gremio, no hay gremio de dibujantes. Bueno, Quique Alcatena me responde, la idea de agremiación aspira a muchas cosas que la pensión a la que te referís, y que por otra parte es un reclamo justo. Ahí estamos, Y a cambio de tema acá, le digo, ¿imaginas que algún día conquistaremos el espacio como en Viaje a las Estrellas, como en Star Trek? Ojalá, me dice. Pero me parece que con el final de la Guerra Fría, la carrera espacial entró en un stand-by. ¿Cuál es tu película basada en cómics favorita? Piensa, ¿no? Las de Iron Man no están mal. ¿Crees que los autores de historietas son nerds o ratones de biblioteca despegados de la realidad? Son eso y muchas cosas más, como todo en esta feria de las vanidades, me dice. ¿Cuál fue la última historieta que leíste? Heart of Ice, de Moore y O'Neill. La tecnología trae cambios de formatos. Ahora hay una proliferación de tablets y otros aparatos para ver historietas. ¿Cómo imaginás la historieta en el futuro? Confieso que mi imaginación no va por esos lados. No me interesa especular sobre ese futuro, que aún no existe. Las cosas serán como deban ser. Hasta puede ser que la historieta, como la conocemos hoy en día, desaparezca. Lo único que podemos adivinar del futuro es que seguramente será muy distinto a lo que ahora nos imaginamos. Si la gente prefiere tablets o tablillas de arcilla, está genial. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Tenés algún proyecto en mente? Ubiquémonos en tiempo y lugar. Esto fue en 2013, hace 10 años le hice esta pregunta. Estamos realizando una nueva serie con Masitelli para Italia
la continuación de Nugú y los Cuatro. Con Luciano Saracino hacemos Artus para Telam. Y estoy trabajando también en una historieta para la India. Con Oche Khalifa estoy haciendo unos libros ilustrados sobre leyendas universales para Coligüe. Y por supuesto me doy el gusto de hacer superhéroes como a mí me gustan, con Doctor Paradox para Totem Comics, el sello virtual que fundamos con el querido Fernando Calvi. Bueno, y así finaliza la entrevista que le hice. La verdad, un genio, Quique. También tengo que destacar que qué amabilidad que tienen estos autores. Tengan en cuenta que son gente muy ocupada y estas entrevistas no se hacían de un saque. O sea, esto venía así. Yo mandaba un cuestionario con una cantidad de preguntas. De esas me las respondían y de las respuestas yo hacía otras preguntas que nacían consecuencia de la respuesta que me enviaban. Y el intercambio de mails era de 3 o 4 envíos, depende lo jugoso y la voluntad que tuviera. Y siempre con cada envío yo le pedía a mi entrevistado si podía hacer o si quería que cerremos acá la entrevista. En el caso de Quique Alcatena fue súper amable, un señor, una muy buena persona, de calidad espectacular, uno de los grandes y que lo tenemos, o sea, tenemos que cuidarlo. Quique Alcatena es un hombre dibujante de cómics argentino que está ahí, está para hacerle 2000 entrevistas, que dé 100.000 seminarios, no gastándolo, ¿no? Sino disfrutando. Es joven, hay que disfrutarlo de la presencia de este gran dibujante, un gran nombre en el mundo del cómic, del mundo. Por más que él diga que no lo publicaron mucho en otros lados, realmente no hay editorial que no lo haya publicado, creo, a Quique Alcatena. Desde acá le mando el agradecimiento de haber sentido que fue muy, muy amable conmigo para esto. Bueno, gracias por escuchar y será hasta otra.